MGTOW significa Men Going Their Own Way, hombres que dicen no más. ¿Es un acto de dignidad o una reacción que prolonga la herida? Sea bienvenido a una edición más de Templarios Digitales. Qué gusto saludarte en este día que el Señor nos regala, querido caballero, colega, compadre, señorita que nos acompañas acá también. Sé bienvenida tú a este tu espacio de reflexión martedical. En este su espacio uno a uno, Templarios Digitales se gusta hoy de traer un tema que, si bien no está totalmente al descubierto o digamos de moda, ¿no? Está ahí a puertas de volverse tendencia o al menos de colarse en el mainstream, ¿no? Hablamos del movimiento MGTOW, igual ya lo decía al comienzo, significa Men Going Their Own Way, o hombres que dicen no más, hombres que quieren ir a su manera, para una traducción mucho más apegada a lo literal. ¿Y en qué vamos a tratar en este tema hoy? Perdón. ¿Y por qué nos importa hablar de este tema hoy? Este es un fenómeno que ha venido creciendo en silencio y es un síntoma y a la misma vez una consecuencia de el estilo de vida, de la influencia de las ideologías, del pensamiento moderno, de la cultura moderna sobre los hombres, ¿no? Es una consecuencia de muchas cosas, de la falta de identidad, de la falta de propósito, de la ausencia, de la carencia, de las heridas de muchos hombres, ¿no? Y este fenómeno está moldeando la manera en que millones de hombres ven el amor, las relaciones y la vida en la sociedad. Así que si estás por acá, quédate que en este episodio te vas a dar cuenta qué onda, porque a lo mejor andas comulgando con este pensamiento y no lo sabes. A lo mejor simplemente quieres conocer qué es para no colarte en esto o que no te cuelen este pensamiento en tu vida diaria, o a lo mejor quieres informarte. Vamos a tener respuestas para todos. Hoy vamos a hablar qué es, de dónde sale, cuáles son sus motivaciones, las implicaciones para el hombre católico, claro que sí, y lógicamente también el lado B del que nadie habla, de realmente el efecto que causa en la psiquis masculina y dónde se arraiga verdaderamente este fenómeno, ¿no? Así que si eres hombre, si tienes hermanos, amigos, compañeros de trabajo, o si alguna vez te has sentido traicionado en una relación, es probable que aunque no lo sepas, ya hayas coqueteado con esta idea. Irnos por nuestro propio camino. Quédate porque este episodio es para ti. Quédate porque sé que vas a informarte mucho y vas a salir nutrido de este tema, como también hemos sido nosotros en el proceso de estructurar este episodio y de la investigación, que realmente ha estado bastante interesante. Nunca pensamos en el podcast que se volvería como toda esta mezcla de cosas que sufre, que vive el hombre en este siglo XXI, volverse una amalgama que pudiera juntarse y mostrarnos este tipo de pensamiento, este criterio. Te lo presento así, ¿no? Imagina que por un momento la historia detrás de cada hombre que abraza el MGTOW, ¿no? No son todos iguales, ¿ok? No son todos los hombres iguales, pero la mayoría tiene algo en común. Una herida que no se ha sanado, un desencanto profundo o un miedo disfrazado de coraje. Algunos vienen de matrimonios destruidos, otros crecieron sin un padre que les enseñara a amar con firmeza, y distintas situaciones, distintos entornos, distintas historias, distintos corazones incluso. Algunos se cansaron de sentirse usados y no vistos, y así un día optaron por decir basta, ¿no? Toda persona que tiene tanta repetición de esta herida de la negación, del rechazo, se cansa en algún momento y experimenta una respuesta a estos estímulos, a esta herida, generalmente negativa, o que puede tener muchas consecuencias negativas, podemos decir. Y esta pregunta que hoy vamos a poner sobre la mesa no es si este camino es comprensible, porque claro que lo es entendible que uno reacciona a estos estímulos. No es raro, de hecho, que ocurra.
nosotros, como lo decíamos, no esperábamos que se manifestara de esta manera, que se juntaran todas estas cosas que están como por separado y que se juntaran en este movimiento, pero nos damos cuenta de que al fin y al cabo, en el fondo, lo que genera esto no son las reacciones, sino las heridas de dónde vienen. Entonces, al no verlos como algo raro, podemos ver que es el camino que muchos escogen, ¿no? Porque creen que conduce a la libertad, a la madurez y a la plenitud masculina, ¿no? Puede tener pinta de eso. Porque también hay muchos abanderados, ¿no? De la indiferencia, muchos abanderados de yo puedo solo, bueno, de muchas cosas. Ya los hemos analizado, ¿no? 3 ejemplos grandes analizamos ya en el podcast, el de Match, Diego Dreyfus y Daniel Javid. Búsquenlo en nuestra lista de reproducción después de que terminen de escuchar este episodio para que no lo corten y podrán darse cuenta de cómo exploramos esta influencia. Y la pregunta que les quiero hacer es esa misma que les planteaba al inicio. ¿Es esto un acto de dignidad o una reacción que prolonga la herida? Esta es la gran pregunta que vamos a contestar hoy y es, creo yo, el centro, el corazón de este análisis. Según datos del Pew Research Center de 2023, 63% de los hombres menores de 30 años, es decir, generación millennial, los últimos millennial y los primeros de la generación Z, en Estados Unidos, ¿ok? Estas son cifras de Estados Unidos que siempre extrapolamos al resto de territorios, que puede ser similar, ¿no? Declararon estar solteros y de ellos, o sea, el 63% eran solteros y de ellos casi la mitad afirmó que no buscaba ningún tipo de relación. Es decir, más o menos en realidad como el 40% de los hombres en general está soltero y no busca ninguna relación, ¿no? En Japón, más del 40% de los hombres entre 18 y 34 años no han tenido nunca una pareja sentimental, según un estudio publicado por NHK en 2022, ¿ok? Y aunque no todos se autodenominan parte del MGTOW, muchos comparten ese espíritu de retraimiento y renuncia afectiva. Un estudio publicado en Harvard Business Review, en 2023, reveló que el 58% de los hombres en entornos corporativos expresan temor a interactuar con mujeres por miedo a ser acusado de conducta inapropiada, lo que ha incrementado la distancia emocional y la desconfianza entre sexos. Hoy vamos a desmenuzar esta realidad. Esto es lo que yo quiero, con estos datos, plantearles la situación, ¿no? Generaliza, pero al fin y al cabo, esta generalidad de alguna manera nos alcanza a todos. Yo quiero que nos preguntemos lo siguiente: ¿qué es verdaderamente el MGTOW? ¿Por qué se ha convertido en una alternativa tan seductora para el hombre? ¿Qué dice nuestra fe católica sobre esta postura? ¿Y qué precio real estamos pagando cuando decimos desconectarnos de la misión de amar? Te invito a escuchar este episodio con apertura, aunque este tema puede incomodar muchas veces, ¿no? Tal vez, como muchos hombres, también tú te has sentido tentado a cerrar la puerta y a blindarte contra el dolor. Pero creo que es importante profundizar, ¿no? Más bien en estos miedos o en estas indecisiones, inseguridades o en las heridas mismas, que creo que es lo más apropiado incluso. ¿Qué está detrás del fenómeno MGTOW? Para entender, primero que nada, por qué tantos hombres están eligiendo irse por su propio camino, pero debemos mirar con honestidad las raíces de este fenómeno. Porque, como lo hemos dicho, no surge de la nada. No es como algunos medios caricaturizan, ¿no? Un capricho de inmaduros, incapaces de amar. No, el MGTOW nace de la mezcla de muchas heridas, de la desconfianza sembrada por experiencias dolorosas y de una cultura que, en nombre de la liberación, ha terminado por enfrentar a hombres y mujeres en una guerra fría de sospechas y de resentimientos. La narrativa que escuchamos en la mayoría de medios es: los hombres son misóginos, y esto es superficial y es una postura cómoda. Pero si rascamos en lo profundo encontraremos una herida que no puede seguir ignorándose, ¿no? El señor Jordan Peterson, en su libro Más allá del orden, dice algo que puede incomodar a muchos, pero que es realista. Los hombres que se retiran no lo hacen siempre por odio, lo hacen muchas veces por miedo y desesperanza. Detrás de un hombre que se declara
parte del MGTOW o que se muestra afín, por decirlo de una manera, suele haber lo siguiente: un divorcio devastador con una justicia que lo trató como enemigo. Es decir, el hombre que está separándose es despojado no solo de sus bienes, que pierde muchos bienes por los que ha trabajado, pero con los cuales en el contrato matrimonial se comprometió a dividirlos, sino también su realidad. Y se le trata como digámoslo así, la persona a destruir, ¿no? El culpable de todo. Una crianza sin padre presente que le robó de modelos de masculinidad, un segundo aspecto que podríamos decir. Y un tercero, una experiencia amorosa marcada por la infidelidad o el desprecio. Y asimismo podemos decir una mezcla de estas tres cosas. Puede variar, pueden ser muchas más, pero digamos que son más o menos estas tres generalidades las que suelen presentar los hombres. Y estas respuestas de retraimiento, como lo decíamos, tienen un origen natural, ¿no? Comprensible y realista, por así decirlo de una manera. Y se los podemos confirmar a través, ¿no?, de la interpretación psicológica que hace un psicólogo católico en su libro Be Healed, o Sé Sanado, si lo quieren buscar en español. Dice lo siguiente: el varón herido tiende a compensar su dolor con dos conductas opuestas, o el dominio destructivo o la renuncia silenciosa. Vean esto. En el caso del MGTW es una segunda opción, la renuncia, la retirada, la decisión de no volver a entrar en el campo de batalla afectivo. Primero que nada, existe el miedo a la injusticia sistemática. Como parte de este retiramiento, este consecuente retiramiento, ¿no?, ante la experiencia dolorosa de la injusticia y muchas veces injusticia sistemática, se ve como resultado de esto. Y quiero hacer un paréntesis antes de abrazar y de avanzar en el tema, ¿no?, porque vamos al nudo. Me vas a decir: Edwin, pero esa no es la única manera en que un hombre se forma parte de esto. A veces lo hacen por capricho. Sí, claro que sí. Existe. También hay hombres que se escudan en esto para seguir con su vicio sobre las mujeres. Ser mujeriego, promiscuo, etcétera. Pero eso es un tema bastante diferente al que abraza en sí mismo este movimiento, porque no se trata del hecho solamente de ser libre, sino las razones detrás de esa búsqueda de libertad, entre comillas, ¿no?, de esa disociación más bien del sexo femenino. Entonces, otros que tienen estas excusas en realidad son camuflajes para poder vivir su vida desordenada. En este caso, estamos analizando a hombres que se retiran del campo de batalla emocional, ¿ok? Ahora continuamos con esta justicia sistemática, no injusticia, perdón, sistemática. Yo quiero decirles algo, y es que no podemos ignorar que en ciertos países el varón siente que el sistema legal y social le juega en contra. Y esto ocurre primero que nada en los países industrializados, donde el feminismo y la ideología LGBT han avanzado profundamente en los sistemas judiciales y políticos. Por ejemplo, en datos de Fatherhood Institute de Reino Unido, vean esto, es hace 3 años, en 2022, muestran que el 90% de los casos de custodia se otorgan a la madre y que el hombre promedio gasta de 10.000 a 20.000 euros en procesos legales para mantener un vínculo mínimo con su hijo, porque muchas veces les quieren arrebatar el 100% de la custodia y no quieren dejar que vean a su hijo. Y hay muchas cosas que pasan tras bambalinas. Yo sé que ustedes conocen algún caso en el que una mamá no deja que el papá vea a su hijo solo por capricho. Pasa frecuentemente. En Estados Unidos, por ejemplo, el National Parents Organization reporta que más del 35% de los padres divorciados pasan meses sin ver a sus hijos. Y esto, claro que sí, me vas a decir, muy probablemente. Hay muchos padres que no ven a sus hijos porque no quieren. Pero hay una gran cantidad que son invisibilizados, que nadie quiere tomarlos en cuenta, o que nadie les cree muchas veces, que sí quieren ver a sus hijos, pero son apartados. Y es lógico que ante este panorama muchos hombres digan: no me arriesgo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ves todo lo que pasa después en una separación,
que en esta cultura de la separación y el rechazo también se ha vuelto cotidiana, no vale la pena, sienten que no vale la pena el sacrificio y no se tientan a arriesgar. Pero la pregunta acá es la siguiente: ¿renunciar es igual a sanar? Y esta pregunta te la dejo abierta para que lo reflexiones en tu interior. ¿Realmente renunciar es igual a sanar? El MGTOW ofrece un relato atractivo: la autonomía absoluta. Suena bien, ¿no? Suena atractivo, realmente. Porque si no necesito a nadie, nadie puede herirme. Y esta es la verdadera razón, la cola acá, ¿no? No es estar solo, es que nadie puede herirme. Pero esta idea en el fondo es un espejismo, ¿no? Porque el hombre fue creado de una manera relacional. Y si tú no crees en la creación, ve en la historia humana, cuando el hombre se aísla, se pierde completamente, ¿no? Su existencia y su razón de ser se pierde, se dibuja. El Génesis dice lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para los que notan, esto es Génesis 2, capítulo 2, versículo 18, ¿ok? La autonomía total suena viril, ¿ok? Pero muchas veces es la máscara de un corazón temeroso de volver a confiar. Y aquí yo sé que muchos hemos pasado por esto. Yo me incluyo entre estas personas porque, claro, todos hemos tenido desilusiones amorosas, familiares, con los amigos y las amigas también. O sea, hay muchos ámbitos en los cuales podemos ser heridos o herir a las personas y de los cuales a veces solo quisiéramos obtener aquello que sea beneficioso para nosotros, ¿no? El placer, la felicidad, la alegría, la sazón, ¿no? El compartir. Pero la discusión o digámoslo así, la controversia o las heridas no nos gustan. Y yo quiero decir que es inevitable a largo plazo que una persona te hiera de una u otra manera, intencionalmente o no. Pero eso está en gran medida fuera de nuestro control. Vivimos en una sociedad que ha convertido el individualismo en virtud suprema. Si te retiras, te llaman empoderado. Si expresas tus heridas, te llaman débil. Y si buscas reconciliarte con tu vulnerabilidad masculina, te llaman machista disfrazado. Y así muchos hombres prefieren el silencio. Yo quiero decir, en nombre de muchos hombres, que en realidad estamos hasteados, ¿no? Estamos cansados de esta sociedad que quiere decirnos cómo ser hombres sin conocer el corazón del hombre, ¿no? Sin conocer el génesis, la naturaleza de la verdadera masculinidad, de la sana masculinidad y también del hecho de que no nos permitan amar con un corazón masculino o quieran censurar esa expresión amorosa masculina. Muchas veces no te va a amar a ti, mujer, como tú en tu cabeza piensas, pero te va a amar profundamente en los gestos y en las acciones, más que en las palabras, más que en, digamos, en lo que tú idealizas en tu mente, ¿no? Que esta cultura actual nos ha vendido un hombre ideal, sumiso, vacío, hueco, que solo sabe dar aquello que la mujer quiere recibir, que es cooperativista, pero es callado, básicamente una herramienta social que solo está para el uso y disfrute. Así quiere el movimiento feminista y la cultura actual deconstruir al hombre, transformarlo en esa cosa. De hecho, así se siente por lo menos. Hay un estudio de American Journal of Men's Health de 2023 que revela que los hombres que carecen de vínculos afectivos profundos tienen un 26% más de probabilidades de caer en depresión clínica. Ya lo hemos mencionado decenas de veces, ¿no? En los episodios durante el último año, desde que grabamos el episodio del suicidio masculino hace un año. El hombre se aproxima, mientras más se aproxima a la soledad, a la ansiedad, a la depresión, sus probabilidades de suicidarse se van a las nubes. De hecho, 3 de cada 4 personas que se suicidan en el mundo son hombres. Hay otro dato duro. La soledad masculina está alcanzando niveles epidémicos. Según Harvard Study of Adult Development de 2023, el 43% de los hombres mayores de 30 años dicen que no tienen amigos íntimos. Y es importante que escuchemos lo que arrojan estos estudios,
Porque detrás del fenómeno hay personas con historias que merecen compasión y un espacio seguro donde puedan procesar su dolor. Hoy quiero que te preguntes a ti mismo con sinceridad lo siguiente. ¿Qué heridas en tu vida podrían estar empujándote a retirarte del compromiso? Si lo has considerado o si lo estás haciendo, ¿no? Otra cosa que sería bueno que te preguntes. ¿Estás convencido de que vivir sin vínculos es vivir sin dolor? Aunque sea de manera subconsciente has aceptado esta vía, este camino, ¿no? Otra cosa. ¿Es la renuncia una elección libre o la consecuencia de heridas no resueltas? Vean, primero que nada, revisemos esto, ¿no? Revisemos dentro de nosotros mismos. Y reflexionemos también lo siguiente. La fe católica no romantiza el sufrimiento relacional, pero tampoco lo convierte en excusa para la huida. San Agustín lo expresó de la siguiente manera y muy clara. El que huye de las relaciones humanas huye también del aprendizaje del amor. Y es justo lo que vamos a analizar a continuación. El retraimiento en la vida emocional, psicológica y espiritual del hombre. Vamos a ver lo que hay realmente en lo profundo, en la raíz de este movimiento y las cuestiones que debería de tratar verdaderamente. Hablemos, por tanto, del precio invisible de renunciar al amor. A primera vista, el camino del MGTOW parece ofrecer paz. A veces el silencio, la soledad, la indiferencia, el cansancio, la depresión puede confundirse con una paz, ¿no? Se enmascara como paz. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Nos decimos sin relaciones no hay conflicto. Sin compromiso no hay decepción. Sin amor no hay pérdida. Y yo les digo, sin relaciones no hay el compartir. Sin compromiso no hay responsabilidad. Y sin amor no hay felicidad, no hay alegría, no hay crecimiento, ¿no? Son dos formas diferentes de verlo. Pero esta aparente seguridad que vende el MGTOW tiene un costo altísimo, muchas veces invisible al inicio y devastador a largo plazo, porque como se nos pinta de una manera, en realidad estamos renunciando a cosas excelentes de nuestra vida. El compartir, la alegría, el crecimiento, la responsabilidad son cosas que se pueden vivir con profundidad. Un hombre puede convencerse de que está protegiendo cuando en realidad se está aislando. Y que se protege a sí mismo, pero en realidad lo único que hace es alejarse. Puede llamar libertad a lo que en el fondo es miedo. El hombre puede llamar independencia a lo que en realidad es renuncia anticipada al gozo más profundo que Dios soñó para su corazón. Hoy quiero que hablemos entonces sin anestesia, directa y claramente, de ese precio que se paga cuando se decide no amar. Porque es que, nos dicen, no, serás libre porque nadie te va a molestar, pero ¿qué pasa cuando nadie me ama y cuando yo no amo a nadie? Porque nos dicen, ve, estarás bien solo, pero en realidad lo que te están diciendo es, nadie te va a amar, no vas a amar a nadie. Y hay un precio psicológico, primero que nada, porque hay una soledad crónica y una pérdida de propósito. La primera factura que llega es la soledad emocional. Y no se trata simplemente de no tener pareja, sino de un retraimiento progresivo que termina afectando todas las áreas de tu vida. Según un estudio de Harvard Study of Adult Development de 2023, los hombres que viven en aislamiento emocional tienen un 30% más de riesgo de desarrollar ansiedad generalizada y un 40% más de sufrir depresión clínica. Jordan Peterson señala al respecto de esto. El hombre que rechaza el riesgo de amar también rechaza el significado. ¿Ok? Porque amar implica exponer tu vulnerabilidad. Y sin vulnerabilidad no hay vínculo. ¿Ok? Y sin vínculo no hay propósito. Vean, las alianzas existen no porque se unen dos personas fuertes, dos entes fuertes, sino porque hay algo que complementa al otro. En lo que uno es débil, el otro es fuerte y viceversa. La pregunta clave no es si la soledad duele, porque sabemos que duele, sino cuánto de tu corazón estás dispuesto a perder por evitar ese dolor, porque el vínculo en realidad puede ser sanador y de hecho que lo es, ¿no? Hay un precio biológico que también, porque el cuerpo lo paga, ¿no? Que también nosotros deberíamos tomarlo en cuenta. La ciencia muestra que la ausencia prolongada de vínculos afectivos erosiona también la salud física
y lo veremos de la siguiente manera. PLOS Medicine en 2022 realizó un metaanálisis que revisó 148 estudios con más de 300.000 personas implicadas. ¿Y qué encontró? Encontró lo siguiente, que la soledad crónica tiene un impacto en la mortalidad similar a fumar 15 cigarrillos al día. Vean qué profundo y qué peligroso es el efecto de la soledad en las personas. Que los hombres sin relaciones significativas reportan más insomnios, problemas digestivos, dolores musculares, disminución de la testosterona y peor pronóstico en enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a un estudio de American Heart Association de 2023. El aislamiento, que comenzó como una defensa, acaba siendo un veneno. Es decir, no solo envenenas ya tu mente, sino tu cuerpo. Y ahora veamos el tercer pilar, porque hay un precio espiritual. La renuncia al llamado a amar. ¿Ok? Y esto va para nosotros creyentes. ¿Ok? Si no eres creyente, pon atención porque puedes sacar también aprendizaje de esto. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es comunión de personas. Dios mismo es comunión de personas en su Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Catecismo enseña lo siguiente en su número 27. El hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Es decir, que solo eres comprensible cuando tu significado se revela en los demás, en tu comunión de personas. ¿Ok? El que se convence de que puede vivir solo y sin amar está rechazando parte de su propia identidad. ¿Ok? De hecho, San Juan Pablo II en Redemptoris Hominis escribió lo siguiente. El hombre, escuchen bien esto, el hombre no puede encontrarse plenamente sino en la entrega sincera de sí mismo. Para yo poder saber quién soy, qué significado tengo, cuál es mi propósito, yo debo actuar con y en los demás para poder ver los frutos de mí mismo, y ese espejo me va a decir quién soy yo. En la medida que yo amo, puedo descubrir mucho más de mí mismo, ¿no? El MGTOW ofrece al varón la ilusión de no volver a ser herido, ¿ok? Pero el precio es nunca volver a amar. Vale la pena, realmente, ¿no? Y quien no ama no crece realmente. Lo resume de la siguiente manera e insiste profundamente diciendo lo siguiente. La herida solo sana cuando se expone en un contexto seguro de relación. No importa si esta es con tu psicólogo, con tus amigos, con tu red de confianza, con tu esposa, tu esposo, con tu familia, pero solo sana en un contexto seguro de relación. El retraimiento perpetúa la desconfianza, es decir, no soluciona nada, solamente te deja parado en el mismo lugar el aislarte. No vas a avanzar hacia ningún lugar. Y hay un precio también relacional que tenemos que pagar, ¿no? Las relaciones sustitutas y adicciones. A ver, el hombre tiene que hacer algo con su tiempo, ¿no? Con lo que tiene disponible, ¿no? Cuando un hombre renuncia a los vínculos verdaderos, no deja de tener necesidades afectivas, ¿no? No tenemos una castración mágica de tener estos vínculos verdaderos. Entonces empezamos a satisfacerlos de manera superficial. Y solo será así porque no hay otras personas de por medio, ¿no? No va a ser una satisfacción real. Por eso muchos varones que dicen ya no necesito a nadie terminan refugiándose en la pornografía, en el consumo compulsivo de redes, relaciones ocasionales que nunca se convierten en compromiso y en el alcohol o videojuegos como anestesia emocional. Las series, maratón de películas, pedir comida a casa, no sale de casa de ninguna manera. De hecho, según un estudio de The Journal of Behavioral Addiction de 2023, los hombres solteros sin relaciones significativas consumen 300% más contenido pornográfico que los casados y tienen más riesgo de dependencia emocional a la validación digital, a los likes, a las reacciones, a la convivencia a través de comentarios, etcétera, de muchas maneras. Por último, existe una herida colectiva que es un precio a pagar también. Si millones de hombres se retiran de la misión de amar, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Ok? La familia se debilita, el compromiso se convierte en anécdota, la desconfianza entre sexos se profundiza. Es alarmante esto. Aislarnos
como hombre solamente va a contribuir al deterioro de la sociedad. Un estudio de The Institute for Family Studies de 2024 mostró que en los países con altos niveles de retraimiento masculino, como Japón y Corea del Sur, la tasa de natalidad ha caído a niveles de crisis demográfica. Y entonces la cultura del no me implico o no me complico destruye el tejido social, desmorona la civilización y también nos hace débiles frente a las invasiones culturales, militares, etcétera, ¿no? Es decir, las implicancias son grandes para nosotros. Yo quiero que nos detengamos y nos hagamos preguntas que podamos analizar profundamente en nuestro corazón. Yo quiero que te preguntes qué heridas no has querido mirar que te hacen creer que renunciar es más fácil. ¿Qué estás perdiendo al elegir la soledad como defensa? ¿Qué legado estás dejando si conviertes la desconfianza en tu bandera? Fíjate bien en esto, ¿no? No estamos aquí juzgándote, si te has sentido tentado por este movimiento. Estamos aquí para recordarte que fuiste creado para algo más grande. Porque Cristo no prometió que amar sería seguro, ni fácil, ni siquiera que sería la felicidad completa, no en este mundo, al menos. Prometió que sería el camino a la vida plena, ¿no? Es parte del proceso amar. Hoy puedes decidir si tu dolor será una cárcel o el inicio de tu redención. Y con esto quiero entrar en la última parte de este análisis para darle una mirada y una respuesta desde la fe, que nos corresponde como hombres también, ¿no? El discurso MGTOW se presenta como una conquista de la libertad. Porque si dejo de depender de las mujeres soy libre, ¿no? Entre comillas. Si ya no me expongo a las relaciones, nadie puede dañarme. Siempre entre comillas. Pero, insisto, es realmente libertad de elegir la soledad como refugio. La fe católica, la iglesia, nos enseña que la libertad auténtica no es la ausencia de compromisos, para nada, sino la capacidad de amar en la verdad, ¿ok? Un hombre no es más libre porque cierre su corazón. San Agustín lo dice de la siguiente manera: la libertad no consiste en no tener Señor, sino en no tener pecado. Es decir, no nos equivoquemos con lo que no es, ¿no? Un hombre no es más libre porque cierre su corazón, insisto, es más esclavo, solo que cambia el carcelero, del temor a la mujer al temor a su propia vulnerabilidad. San Pablo nos recuerda que fuimos llamados a la libertad también, pero no a usarla como un pretexto para el egoísmo. Para los que anotan, esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y el catecismo profundiza en esto, diciendo lo siguiente en su numeral 1731. La libertad es el poder arraigado en la razón y la voluntad de actuar o no y así realizar el bien prometido por el Creador. ¿Ok? Vean bien esto. Mi libertad implica potencia de mí, la razón y la voluntad. Quiere decir que no es un acto en el cual yo me aíslo, sino en el cual yo conecto mis potencias con el propósito prometido por el Creador. Es decir, aún en mi soledad, en mi ser solo, yo debo habitar con Dios y en comunión con su propósito para poder ser libre. Bob Schutz dice lo siguiente, es decir, él explica que muchos hombres confunden la autonomía con la autosuficiencia absoluta de la siguiente manera: la herida que lleva a la autosuficiencia nunca sana. El hombre maduro reconoce su necesidad de comunión. Es decir, la autosuficiencia debe abandonarse. Es una herida que está ahí hasta el momento en que nosotros maduramos y podemos ver con ojos más claros, ¿no? Es cierto también que muchos hombres abrazan este movimiento MGTOW después de experiencias traumáticas, como una infidelidad, un divorcio costoso, como hemos mencionado, o directamente por las humillaciones, ¿no? Y es comprensible, insistimos, porque el corazón herido busca una narrativa que le devuelva a él control. Ahí está la siguiente pregunta: ¿ese control está basado en la verdad o en el miedo? Es importante hacernos estas preguntas. Jordan Peterson advierte lo siguiente: si tu filosofía de vida nace del resentimiento, tarde o temprano se convertirá en tu verdugo. Es decir, la decisión de cerrar el corazón
por temor nunca trae paz duradera. La teología del cuerpo enseña que la masculinidad no es un fin en sí mismo, sino una vocación a la comunión. Jason Ever explica lo siguiente, ¿ok? El cuerpo masculino no tiene sentido fuera del amor que entrega. El hombre encuentra su propósito cuando se dona, no cuando se retrae. Por eso es que cuando un varón decide que no vale la pena arriesgarse, está negando su propia naturaleza. La renuncia a amar, por tanto, no es madurez. Es renuncia al llamado más alto que Dios le dio. Ser reflejo de Cristo esposo. Vean esto, ¿no? Porque en el ejemplo de Cristo, Cristo se sabía que amar implicaba ser traicionado. Vio claramente la traición a los ojos y la abrazó. Porque no puede descartar el amor a pesar de esta traición. Y aún así, lavó los pies de los que lo negarían. Pedro incluido. No solamente estoy pensando en Judas, estoy pensando en Pedro, que después se quedó con Cristo, ¿no? Sabía que entregar su vida le costaría ser humillado y aún así se donó sin medida. Si hay un modelo de masculinidad libre, es Jesús crucificado. La libertad que Cristo dio no fue la de un varón que se protegió a sí mismo, ¿no? Que se escondió, sino la de uno que se entregó sin reservas. El Evangelio no nos ofrece la comodidad de no amar. Ofrece la cruz y la resurrección que viene de amar. O sea, el producto de todas estas dolencias que vienen dentro de esta amalgama de relaciones, del amor, de la entrega, es la resurrección que viene de amar. El catecismo recuerda que el hombre está hecho para la comunión. De hecho, en su numeral 371 nos dice lo siguiente: Dios no creó al hombre como un ser solitario. Desde el principio los creó hombre y mujer. Renunciar a la comunión es mutilar nuestra identidad espiritual. El compromiso no es una cárcel, es el escenario donde la libertad de dos personas se convierte en un don. Yo te doy mi libertad, me doy a ti libremente y asimismo te recibo libremente. Si decides vivir sin amar, no estás más libre, solo has elegido otra forma de esclavitud. Así de simple. Y para cerrar ya este episodio, ¿no? Te dejo el precio de la libertad sin vínculo. Hay estudios que demuestran que el retraimiento masculino no produce bienestar, ¿no? Según American Journal of Men's Health, en un estudio de 2024, los hombres solteros que viven sin relaciones estables presentan mayores índices de alcoholismo, consumo de pornografía y depresión. Solo se vuelven esclavos de estas cárceles. Y en un estudio de Harvard Men's Health Watch de 2023 se dice que la masculinidad, y en un estudio de Harvard Men's Health Watch de 2023 se dice que la soledad autodecidida eleva la probabilidad de suicidio masculino en un 30%. Entonces, si la promesa del movimiento MGTOW fuera verdadera, estas cifras no existirían. Pero los datos confirman que el hombre que huye de la comunión no florece, sino que se marchita. Yo te hago unas preguntas para cerrar este episodio. ¿Por qué elegimos retirarnos? ¿Por prudencia o por miedo? ¿Es realmente libertad si lo haces por resentimiento? ¿Estás viviendo como un hombre hecho para amar o como un varón replegado en sus heridas? Insistimos, con esto no queremos juzgar a los hombres que se han adherido a este pensamiento, no, sino todo lo contrario. Darle su debido lugar a esto, ¿no? Ver y analizar cuál es la génesis verdadera de todo esto y cómo nos implica, qué efectos causa en nosotros los hombres. Entendemos que la decepción, el dolor y la traición marcan el corazón, pero también creemos que tu vida no fue diseñada para ser una cueva de soledad disfrazada de independencia, y que el hombre más libre no es el que huye del compromiso, sino el que aprende a amar sin que su pasado sea un tirano. ¿Okay? Yo te invito a que compartas este episodio con las personas que te rodean, con esa persona que probablemente necesita escuchar estas palabras, y que también nos haga llegar a más personas, ¿no? Comparte este episodio con tus amigos, con otros varones, con otras mujeres, para que podamos seguir haciendo comunidad. Asimismo, pásate por nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en YouTube con el usuario 1a1-podcast. Estamos ahí también compartiendo más contenido, haciendo comunidad,
Vamos a estar el próximo viernes, también en Viernes de Varones, para que también puedan sumarse a esa comunidad que los viernes analizamos temas mucho más propios de la vida interior del hombre humano, vamos a decirlo de esta manera. En este caso estamos desde el punto de vista del hombre espiritual. Y nos vemos el martes que viene en otra edición de Templarios Digitales. Nos vemos por ahí. Bye.